¿Sabías que El Exorcista fue inspirada en un caso 100% real de posesión documentado por la Iglesia Católica? Y que durante el rodaje ocurrieron muertes, accidentes inexplicables y fenómenos que desconcertaron incluso a los actores? Lo que millones vieron como una película de terror, en realidad fue el reflejo de una historia que Hollywood nunca quiso reconocer del todo. Para entender por qué esta cinta marcó un antes y un después en la historia del cine, primero hay que volver a 1949, cuando un joven de 13 años se convirtió en el protagonista del exorcismo más famoso de Estados Unidos. Todo comenzó más de 20 años antes de que El Exorcista llegara a las pantallas. Una historia tan aterradora que la iglesia misma intentó borrarla de sus archivos. En marzo de 1949, un chico de 13 años, conocido como Roland Doe, empezó a comportarse de manera extraña. Su familia escuchaba golpes en las paredes, muebles que se movían solos y palabras grabadas que aparecían en la piel del niño. Los padres, desesperados, buscaron ayuda médica. Pero ningún médico, psicólogo ni psiquiatra pudo explicar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando recurrieron a un sacerdote jesuita llamado Padre Hughes. Durante las primeras oraciones, Roland entró en trance, gruñó y gritó con una voz que no parecía humana. El Padre Hughes intentó continuar el rito, hasta que el chico rompió una pieza de la cama y lo hirió en el brazo con ella. Ese fue el primer intento de exorcismo, y el principio de algo mucho más oscuro. Según los registros eclesiásticos, el caso pasó entonces a manos de otro grupo de sacerdotes en San Luis, Missouri. Allí, en un hospital administrado por monjas, se realizaron más de 30 sesiones de exorcismo documentadas. El diario de uno de los sacerdotes describe objetos que levitaban, voces múltiples hablando al mismo tiempo, y una palabra escrita en el abdomen del niño, Hell. Las luces fallaban cada vez que comenzaba una oración. Los muebles se movían con violencia, y el chico gritaba nombres de los presentes sin haberlos conocido antes. Una noche, según los testigos, la cama entera se levantó del suelo. Los sacerdotes afirmaron que el cuerpo del niño flotó brevemente, y luego cayó, liberando un grito tan agudo que rompió un crucifijo en la pared. El 18 de abril de 1949, tras semanas de intentos fallidos, uno de los sacerdotes gritó: «Satanás, en el nombre de San Miguel, te ordeno que abandones este cuerpo». En ese instante, el chico convulsionó, y una voz, no la suya, respondió con un rugido que los testigos describieron como inhumano. Después de un silencio sepulcral, Roland abrió los ojos y con voz normal dijo: «Se ha ido». El caso se cerró oficialmente, pero algo quedó impregnado en las paredes de aquella habitación. 2 décadas después, un joven estudiante de Georgetown University llamado William Peter Blatty escuchó rumores sobre aquel exorcismo. Quedó tan obsesionado que pasó meses rastreando sacerdotes, registros y testigos. Con toda esa información escribió una novela, The Exorcist. Blatty aseguraba que su intención era hablar del bien contra el mal. Pero muchos creen que al plasmar aquel exorcismo real en papel, trajo algo más consigo. Lo que Blatty no imaginaba era que su historia desataría la misma oscuridad que había inspirado su libro, y que muy pronto esa oscuridad se manifestaría frente a las cámaras de Hollywood. Cuando el director William Friedkin aceptó llevar El Exorcista al cine, no sabía que el rodaje se convertiría en una pesadilla. Una pesadilla tan intensa que muchos de los involucrados terminaron convencidos de que la película estaba maldita. Las cámaras se encendieron en 1972, y desde el primer día, algo empezó a salir mal. Uno de los primeros sucesos ocurrió antes de filmar siquiera la escena del exorcismo. Una noche, un cortocircuito provocó un incendio devastador en el set principal. El fuego destruyó casi todo el decorado, excepto una habitación. La habitación de Regan, donde se grabaría el exorcismo final, quedó intacta. El equipo quedó atónito. El director Friedkin, supersticioso, llamó a un sacerdote para bendecir el estudio, y así lo hizo. A partir de ese momento, la tensión se volvió una constante. Durante la filmación,
ocurrieron múltiples accidentes físicos que muchos describen como inexplicables. En una escena, la actriz Ellen Burstyn, quien interpretaba a la madre de Regan, debía ser empujada violentamente hacia atrás con un arnés. El mecanismo falló. La cuerda se tensó más de lo planeado y la actriz cayó con fuerza contra el suelo. Su grito en esa toma, el que escuchas en la película, no fue actuación, fue real. Sufrió una lesión permanente en la columna vertebral. Linda Blair, con apenas 12 años, sufrió también las consecuencias del rodaje. En la famosa escena donde su cuerpo se sacude violentamente en la cama, el arnés que la sujetaba se rompió. El impacto le dejó lesiones en la espalda baja que la acompañarían por años. Y, según su propio testimonio, comenzó a sentir presencias extrañas en su casa durante el rodaje. Cuando la película se estrenó, Linda confesó tener pesadillas recurrentes con el demonio. Pesadillas tan reales que necesitó acompañamiento psicológico durante meses. Pero los accidentes no fueron lo único. Varios miembros del elenco murieron antes, durante o poco después de terminar la filmación. Jack McGowran, que interpretó a Burke Dennings, murió justo después de terminar sus escenas. Vasiliki Maliaros, la anciana madre de Karras, falleció antes de ver el estreno. Un guardia de seguridad del set y un técnico también perdieron la vida en circunstancias poco claras. En total, 9 muertes rodearon la producción. Incluso el hijo del actor Jason Miller, que interpretaba al padre Karras, sufrió un accidente casi fatal. Friedkin lo recordaría años después diciendo: «Fue como si la oscuridad de la historia se colara en la vida real». El equipo técnico comenzó a reportar cosas que no podían explicar. Luces que se encendían solas, puertas que se cerraban sin corriente de aire, grabadoras que se apagaban justo antes de una toma crucial. En una ocasión, mientras se filmaba la escena del exorcismo, una temperatura de casi 0 grados se mantenía constante en el set, a pesar de que afuera era verano y no había refrigeración activa. Friedkin lo justificó como efecto del equipo de aire, pero los técnicos aseguraron que no había forma física de que ocurriera eso. William Friedkin, el director, se involucró tanto en la atmósfera de miedo, que sus propias decisiones empezaron a parecer parte del mal presagio. Para lograr reacciones auténticas, disparaba armas de fogueo cerca de los actores sin aviso previo. A veces gritaba oraciones latinas durante la filmación, para crear tensión espiritual. Él mismo confesó años más tarde: «El exorcismo no era ficción, era una puerta, y yo no estaba seguro de qué había del otro lado». El diseño de sonido también tiene su propia historia oscura. El ingeniero Gonzalo Gavira, quien creó los efectos sonoros del demonio, grabó sonidos reales de animales moribundos, mezclados con cantos gregorianos al revés. Cuando probaron la mezcla final, varios técnicos dijeron sentirse demasiado mal. Uno de ellos abandonó el estudio y no volvió jamás. Durante las primeras proyecciones en 1973, hubo personas que se desmayaron, vomitaron o sufrieron ataques de pánico en las salas. La película fue prohibida en varios países y los cines que la proyectaban comenzaron a tener problemas eléctricos inexplicables. En Los Ángeles, un sacerdote fue llamado para bendecir la pantalla, después de que una cruz colgara sola del techo durante una función. Con el paso de los años, los actores y el director coincidieron en algo. Había una energía en el set que no podían explicar con lógica. Hoy, El Exorcista no solo es una obra maestra del terror, es un testimonio de cómo la línea entre el arte y lo inexplicable puede volverse peligrosamente delgada, y lo más perturbador es que, después de medio siglo, aún hay quienes aseguran que la maldición sigue viva. Cuando El Exorcista se estrenó en 1973, el terror cruzó la pantalla. No era solo una película, era algo que muchos aseguraron sentir demasiado real. Los reportes se multiplicaban: gente desmayada, gritos, ataques de pánico. Y en varios cines, las luces se apagaban en el momento exacto del exorcismo. En Roma, un rayo cayó sobre una iglesia justo frente a un cine donde se proyectaba la cinta. Y en Londres, un operador de proyector murió durante la función. El parte médico solo decía: muerte súbita.
el Vaticano comenzó a recibir cientos de solicitudes de exorcismos reales. Entre 1973 y 1975, los casos reportados aumentaron un 250%. El propio padre Gabriel Amorth, exorcista del Vaticano, llegó a decir: después de El Exorcista, el demonio ganó terreno. El elenco tampoco salió ileso. Linda Blair, la niña poseída, vivió años de trauma y acoso. Jason Miller, el padre Carras, sufrió crisis nerviosas. Y Friedkin, el director, dijo que jamás volvió a dormir igual. Décadas después, circularía el rumor de una copia maldita del estreno. Una cinta con escenas que nadie recordaba haber filmado. El coleccionista que la poseyó fue hallado muerto semanas después, y la copia desapareció. Para algunos, El Exorcista nunca terminó, solo cambió de pantalla. Han pasado 50 años, y aún se habla de la maldición de El Exorcista. Lo que comenzó como ficción se convirtió en una advertencia, una historia sobre los límites del arte y sobre lo que ocurre cuando el miedo deja de ser actuación. Hollywood intentó minimizar los rumores, pero dentro de la industria, todos sabían que algo en esa película marcó un antes y un después. Después de El Exorcista, el terror cambió para siempre, más psicológico, más real, más peligroso. Y entre bastidores aún se comenta un detalle que pocos notan. Cada vez que una nueva producción de exorcismos inicia rodaje, los directores piden una bendición antes de filmar. Quizás no fue solo una película, quizás fue un ritual cinematográfico, un espejo entre lo visible y lo invisible. ¿Y tú, te atreverías a volver a verla, sabiendo que podría mirar de vuelta? Hay crímenes que cambian leyes, hay crímenes que cambian ciudades, y hay crímenes que cambian para siempre el cine. En 1991, el mundo conoció a Hannibal Lecter y a Buffalo Bill, los dos villanos más inquietantes de la historia del thriller psicológico. Pero lo que nadie imaginaba es que detrás del silencio, detrás de la oscuridad, existía un caso real. Un crimen tan extraño, tan incomprensible, tan fuera de toda lógica, que ni el propio Hollywood se atrevió a adaptarlo tal cual. Hoy vas a conocerlo. Hoy vas a saber quién fue el verdadero monstruo que inspiró a El silencio de los inocentes. Un hombre solitario, un pueblo que prefirió ignorar las señales, y unos descubrimientos que transformaron la historia criminal para siempre. Quédate hasta el final, porque cuando escuches la última parte, jamás volverás a ver la película de la misma forma. Porque antes de Buffalo Bill, antes de Clarice Starling, antes de que Hannibal Lecter murmurara aquella frase escalofriante sobre el Chianti, existió un hombre llamado Ed Gein. Un hombre que creció en un ambiente tan opresivo que la realidad terminó deformándose. Un hombre que se obsesionó con la pureza, el pecado, la muerte y sobre todo con las mujeres. Un hombre cuyas acciones no solo inspirarían a Buffalo Bill, sino también a Norman Bates de Psicosis y Leatherface de la masacre de Texas. Pero, ¿qué hizo Ed Gein exactamente? ¿Por qué su nombre se convirtió en sinónimo de horror? ¿Y cómo llegó Hollywood a tomar fragmentos de su vida para crear a uno de los villanos más inquietantes del cine? Para comprenderlo, primero hay que viajar al pasado, a un pueblo pequeño, a una familia rota, a una infancia que marcó el inicio de una espiral imposible de detener. Bienvenidos a la historia que inspiró El silencio de los inocentes. Imagina una casa aislada. Imagina vivir en un lugar donde la nieve cae semanas enteras y los únicos ruidos son el viento y los animales del granero. Imagina no tener amigos, no tener distracciones, no tener televisión, ni vecinos. Ese era el mundo de Ed Gein. La madre era Augusta Gein, alguien dominante, no era una mujer común. Tenía creencias religiosas extremas y una visión casi apocalíptica del mundo. Según ella, la ciudad era un lugar de pecado. Las mujeres, excepto ella, eran instrumentos de corrupción. El acto carnal era algo sucio. Y la única persona verdaderamente pura era su hijo Eddie. Ese adoctrinamiento moldeó su mente desde pequeño. George Gein era su padre. Era alcohólico, violento y emocionalmente distante.
No ejerció ningún tipo de autoridad real. Eso dejó un vacío que Augusta llenó por completo, imponiéndose como la única voz, el único pensamiento, la única moral. Ed y su hermano Henry crecieron aislados, sin amigos, sin contacto social, sin mujeres fuera de su madre. El pequeño Eddie era tímido, inseguro, vulnerable, y desarrolló una devoción absoluta hacia Augusta. Ella era su Dios, su ley y su mundo. Y cuando dependes tanto de una sola persona, la pérdida puede ser devastadora. Primero murió su padre. Luego, en circunstancias todavía discutidas, murió su hermano Henry. Y finalmente, Augusta sufrió un derrame cerebral y falleció en 1945. Cuando ella murió, Eddie se quedó completamente solo. No sabía cómo relacionarse con otras personas. No sabía cómo amar. No sabía cómo enfrentar la vida. La granja se convirtió en un santuario congelado en el tiempo. Ed cerró la habitación de su madre, dejándola intacta como un museo. Y él empezó a dormir junto a la estufa, cerca de la cocina, como si fuera un niño abandonado. Pero la soledad y el trauma son un cóctel peligroso. Sin supervisión, sin terapia, sin familia. Fue entonces cuando Eddie empezó a desmoronarse. Aquí es donde la historia comienza a acercarse a el silencio de los inocentes. Tras la muerte de su madre, Ed Gein empezó a mostrar un comportamiento cada vez más errático. Se obsesionó con historias sobre mujeres, visitaba cementerios, leía revistas de anatomía, se interesaba por temas médicos, cirugías y transformaciones físicas. Hay una parte muy importante que debemos aclarar para mantener este relato apropiado, y no entraremos en detalles gráficos. Solo hablaremos de lo que está documentado y permitido. Ed Gein no actuaba por odio ni por impulso violento. Su motivación era psicológica. Quería transformarse, literalmente. Quería convertirse en una versión idealizada de su madre. No podía aceptar su muerte. Y su mente comenzó a romperse buscando una manera de revivirla. Sin amigos, sin pareja, sin trabajo estable, sin supervisión médica. Su realidad se distorsionó. Su identidad se fragmentó. Su percepción de los límites se desvaneció. Y en ese estado psicológico deteriorado, comenzó lo peor. El 16 de noviembre de 1957, una mujer llamada Bernice Warden desapareció de su tienda. La policía encontró inconsistencias. Algunos clientes mencionaron que Ed Gein había estado allí la noche anterior. Y cuando las autoridades llegaron a la granja de Ed, no sabían que estaban a punto de descubrir uno de los casos más impactantes de la historia criminal estadounidense. Lo que encontraron dentro de la casa fue suficiente para entender que Ed llevaba años viviendo en una realidad paralela. Una realidad completamente desconectada de la moral, la legalidad y la salud mental. Esos descubrimientos fueron precisamente los que inspiraron a Hollywood. Porque la obsesión de Ed no era el poder, ni el control, ni el odio. Era la transformación, el deseo de convertirse en otra persona. Ese es el núcleo de Buffalo Bill. En el silencio de los inocentes, Buffalo Bill tiene 3 características clave inspiradas directamente en Ed Gein. 1. La obsesión por la piel y la transformación. Hollywood suavizó drásticamente este elemento, pero la idea original proviene de Ed Gein. En la película, Buffalo Bill quiere convertirse en mujer, porque siente que no pertenece a su cuerpo. En la vida real, Ed quería convertirse en una figura materna perdida. La motivación es distinta, pero la esencia psicológica, la transformación a través del cuerpo, es la misma. 2. La construcción de un traje. En la película, Bill trabaja cosiendo pieles para crear una vestimenta. La inspiración proviene de las conductas documentadas de Ed Gein tras la muerte de su madre. 3. La simbología del encierro. La escena del pozo en el sótano, donde Bill mantiene cautiva a una víctima, está inspirada en casos como Gary Heidnik. Sin embargo, el ambiente oscuro, rural y deteriorado del hogar de Bill recuerda directamente la granja de Ed Gein. Ed Gein no inspiró a Hannibal. Ese personaje se basó en criminales más sofisticados y con inteligencia brillante. Gein, en cambio, era tímido, retraído, casi infantil. Por eso Buffalo Bill,
el villano secundario, es el heredero directo del caso real. Hollywood tomó a Gane, le quitó los elementos más perturbadores, fusionó su historia con otras influencias y creó un personaje aterrador, pero plausible. Porque ese es el verdadero terror, saber que detrás de un villano cinematográfico hubo una persona real. La frase inmortal, "ponte la loción", convertida en meme, referencia y broma de internet, tiene un trasfondo mucho más oscuro. Representa la obsesión de Bill por suavizar la piel de su cautiva. Un gesto estéticamente perturbador que remite directamente al perfeccionismo obsesivo de Ed Gein con la apariencia. Lo fascinante es que la casa de Ed Gein no era una mansión gótica ni un castillo embrujado. Era un lugar pobre, sucio, solitario, justo como el hogar de Buffalo Bill. La realidad superó a la ficción, y el cine, sabiamente, adaptó solo lo necesario para mantener la historia creíble y apta para el público. Después de descubrir lo que había dentro de la granja, Kane fue detenido inmediatamente. Su comportamiento, sus declaraciones y su desconexión emocional demostraron que padecía trastornos psicológicos graves. Nunca fue encarcelado en una prisión común. Fue internado en instituciones psiquiátricas, donde permaneció hasta su muerte en 1984. Lo más curioso, hasta el final, Ed nunca mostró maldad genuina. No era un villano inteligente ni manipulador. Era un hombre mentalmente quebrado que jamás debió estar solo después de la muerte de su madre. Su caso sigue siendo estudiado hoy en día. Ed Gein cambió el cine para siempre, sin que él mismo lo supiera. Inspiró a personajes como Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Masacre de Texas y a Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes, 3 de los villanos más famosos del cine. 3 estilos distintos, 3 reflejos de un mismo origen. Lo irónico es que Ed nunca tuvo intención de volverse famoso, y probablemente jamás habría entendido el impacto cultural que generó. Pero su caso sigue recordándonos algo. A veces, los monstruos reales no parecen monstruos, parecen personas comunes, personas silenciosas, solitarias, invisibles. Y a veces, Hollywood solo tiene que mirar al mundo real para encontrar su próximo villano icónico. La historia de Ed Gein no es solo el origen de Buffalo Bill, es un recordatorio de lo frágil que es la mente humana, de cómo una infancia marcada por el miedo, el aislamiento y los mensajes distorsionados puede destruir por completo la percepción de la realidad. Cuando vemos El Silencio de los Inocentes, sentimos terror por la frialdad de Hannibal Lecter. Pero el verdadero horror está en Buffalo Bill. Porque su personaje no necesita genialidad ni estrategia. Solo necesita un pasado roto, una identidad fracturada y una realidad aislada del mundo. Eso es lo que le da vida. Eso es lo que nos perturba. Eso es lo que hace que su personaje sea inolvidable. Y ahora que conoces la historia real, ¿volverías a ver la película igual? Si quieres más historias reales detrás de películas, más análisis, más misterios y más casos que mezclan cine y realidad, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí contamos lo que otros canales no se atreven a contar. Aquí conectamos la ficción con la verdad. Aquí, el silencio siempre tiene una historia detrás. Dicen que la magia siempre tiene un precio, y que cuando se juega con mundos tan poderosos, tarde o temprano, las sombras vienen a cobrar la deuda. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple repaso de tragedias. Es un patrón, una secuencia perturbadora que rodea al elenco de una de las sagas más icónicas del cine. Accidentes mortales, decisiones devastadoras, enfermedades repentinas, muertes prematuras, y un misterio que los propios fanáticos llaman la maldición de Harry Potter. Quédate, porque esta historia no se cuenta en entrevistas, no se publica en portales oficiales, y la mayoría prefiere ignorarla. Pero hoy, la revelaremos por completo. Para entender la supuesta maldición, debemos ir al inicio, a ese año 2000, cuando Warner Bros. Daba luz verde a lo que sería la franquicia juvenil más grande del planeta. Miles de niños audicionaron. Cientos de adultos se unieron al proyecto.
Pero pocos imaginaron que, con el éxito, vendría también un camino lleno de pérdidas y tragedias. La teoría de la maldición nació en foros de internet alrededor de 2010, cuando comenzaron a acumularse muertes inesperadas entre actores y colaboradores de la saga. Fanáticos recopilaban coincidencias. Otros compartían rumores. Blogs invisibles creaban listas secretas. Pero lo inquietante no era la cantidad de casos, era la naturaleza de cada uno. Richard Harris, el primer Dumbledore, era un hombre querido, sabio, elegante. Durante la filmación de las primeras películas, su interpretación marcó la esencia de Hogwarts. Pero en 2002, antes del estreno de La Cámara Secreta, Harris falleció por complicaciones de un linfoma. Su muerte no solo dejó un vacío emocional, sino que trastocó toda la producción. Muchos fans señalan este momento como el inicio de la maldición. Poco después, otra pérdida estremeció al fandom. Rob Knox, el joven prometedor, interpretó a Marcus Belby. Una noche de 2008, afuera de un bar, Knox intervino para proteger a su hermano en una pelea. Fue apuñalado varias veces y murió con solo 18 años. La noticia causó conmoción. Una promesa de Hollywood, extinguida de forma cruel. Ralph Fiennes dio vida al villano más temido de la saga. Y aunque él no sufrió tragedias, quienes trabajaron cercanamente en las escenas más intensas reportaron accidentes, heridas y fallas repentinas en el set. Caídas, luces que explotaban, incluso una lesión que casi deja sordo a un técnico de audio. Coincidencias o señales. Pero la maldición no solo se manifestaba en tragedias físicas, sino también en el impacto emocional y psicológico sobre los actores principales. Crecieron ante los ojos del mundo, pero cada uno pagó un precio muy distinto. Ser Harry Potter parecía un sueño, pero la realidad fue muy diferente. Daniel reveló años después que la fama lo consumía. Vivía bajo presión constante y comenzó a depender del alcohol para sobrellevarla. Dijo una frase inquietante: "No sabía cómo ser yo mismo sin ser Harry Potter". Mientras el mundo celebraba la magia, él vivía una guerra interna. Y muchos fans aseguran que su oscura etapa adulta es parte del precio de la maldición. Emma mostró una imagen perfecta, pero por dentro, confesó sentirse partida en dos. No podía tener una vida normal. No podía salir sin que la señalaran. No podía vivir sin ser su personaje. Experimentó ansiedad, crisis de identidad y agotamiento emocional. Pasó años en terapia. Para muchos, esta presión psicológica es otra cara de la maldición. Un destino donde incluso los más exitosos se sienten prisioneros. Rupert, el querido Ron Weasley, tomó una decisión radical: alejarse de Hollywood. En entrevistas admitió que la fama lo asfixiaba, que no podía disfrutar nada, que sentía que había perdido su personalidad. Hoy vive una vida discreta, casi escondida. Muchos fans ven en su retiro una forma de escapar de la maldición emocional que la franquicia sembró en quienes la protagonizaron. Más allá de las tragedias humanas, el rodaje de Harry Potter también arrastró una larga lista de accidentes, pequeños sucesos que, tomados individualmente, parecen casualidad. Pero juntos, forman un patrón inquietante. David Holmes era el doble principal de Daniel Radcliffe. Realizaba las acrobacias más complejas. Era talentoso, valiente, imparable, hasta que un día, durante un ensayo para las Reliquias de la Muerte, un cable falló. Holmes salió disparado, cayó violentamente y quedó paralizado de por vida. El equipo quedó devastado. Daniel consideró retirarse, y el evento alimentó aún más la narrativa de la maldición. Hoy David vive en silla de ruedas. Técnicos del set reportaron luces que parpadeaban sin razón, puertas que se abrían y un episodio que se volvió leyenda interna. Una estatuilla del Ministerio de Magia que se movió 2 metros sin que nadie la tocara. Energía, coincidencias, exageraciones o simplemente otra pieza del rompecabezas oscuro. En La Orden del Fénix, durante la grabación nocturna del Bosque Prohibido, la producción enfrentó una racha de accidentes eléctricos. 3 generadores fallaron. Una luz explotó. Un técnico resultó herido.
El incidente se reportó internamente como actividad anómala. Nunca se supo qué ocurrió. La lista de miembros del elenco que murieron de manera inesperada o prematura es larga. Demasiado larga. Es aquí donde los fanáticos comenzaron a hablar seriamente de la maldición. Richard Griffiths, Vernon Dursley, murió en 2013 por complicaciones tras una cirugía. El mundo lo recuerda por su humor, pero su adiós fue repentino. Alan Rickman, Severus Snape, la pérdida que más paralizó a los fans. Murió en 2016 por cáncer pancreático. El elenco confesó que les ocultó su enfermedad para no preocuparlos. Su muerte alimentó un sentimiento, que la maldición no solo tocaba a actores jóvenes, también a los más amados. En 2021, el mundo se sorprendió al saber que Helen McCrory había fallecido de cáncer. Un golpe más a la familia Potter. Robbie Coltrane, Hagrid. En 2022, otra herida. El gigante amable, querido por todos, perdió la vida. Su partida dejó a millones llorando. ¿Por qué tantas tragedias alrededor de una misma saga? ¿Por qué tantos destinos marcados por el sufrimiento, la enfermedad o el dolor? Los fans proponen 3 teorías. 1. La teoría psicológica. La fama temprana destruye vidas. Hollywood es implacable. La presión mediática cobra factura. 2. La teoría energética. Filmar durante años historias de magia oscura, muerte y sacrificio pudo dejar una huella más allá de lo visible. 3. La teoría de coincidencias anómalas. Demasiados eventos juntos como para ignorarlos. ¿La verdad? Quizá nunca la sabremos. Harry Potter cambió al mundo. Nos regaló magia, esperanza y fantasía. Pero detrás de las cámaras, dejó una estela de tragedias imposible de ignorar. Quizá no sea una maldición. Quizá sea simplemente el precio de crear un universo tan poderoso que terminó afectando a quienes lo construyeron. Sea cual sea la verdad, la magia sigue viva y las sombras también. Imagina esto por un segundo. Año 2009. Entras a una sala de cine sin expectativas demasiado altas. Has visto el tráiler, sabes que hay alienígenas azules, selvas extrañas, pero nada te prepara para lo que está a punto de pasar. Las luces se apagan, la pantalla se enciende, y durante las siguientes horas, el mundo real desaparece. Cuando sales del cine, algo se siente distinto. No solo viste una película, sentiste que estuviste en otro planeta. Y ahora pregúntate esto. ¿Cómo es posible que, más de una década después, Avatar siga siendo tema de conversación, siga rompiendo récords y siga provocando emociones tan intensas, cuando otras películas igual de exitosas fueron olvidadas? Porque Avatar no es solo una película, es un fenómeno cultural. Hoy vamos a responder una pregunta clave. ¿Por qué Avatar sigue siendo relevante tantos años después? ¿Y por qué probablemente lo seguirá siendo durante décadas? Pero cuidado, la respuesta no está donde la mayoría cree. Durante años, decir que Avatar no tenía impacto cultural se volvió casi un meme. Sí, recaudó mucho dinero, pero nadie la recuerda. No tiene frases icónicas. No tiene personajes memorables. Y sin embargo, cada vez que Avatar regresa a los cines, rompe récords. Cada vez que se anuncia una secuela, Internet explota. Y cada vez que alguien vuelve a verla, ocurre lo mismo. La sensación de asombro regresa. El problema es que muchas personas evalúan Avatar con los parámetros equivocados. No es una saga construida alrededor de diálogos épicos como Star Wars. No vive de referencias culturales rápidas como Marvel. No depende del humor ni de la nostalgia constante. Avatar juega en otra liga. Una liga más lenta, más sensorial, más profunda. Y eso nos lleva al primer pilar de su longevidad. Avatar no fue diseñada solo para ser vista. Fue diseñada para ser vivida. James Cameron entendió algo que pocos cineastas se atrevieron a explorar. El cine podía volver a ser una experiencia transformadora, no solo entretenimiento rápido. Desde el primer minuto, Pandora no se presenta como un fondo visual.
Es un ecosistema completo. Los sonidos, los colores, la gravedad distinta, la bioluminiscencia nocturna, la forma en que todo está conectado. Nada es casual. Pandora funciona como un mundo creíble, con reglas propias, historia, biología y espiritualidad. Y aquí está la clave. El cerebro humano recuerda experiencias, no datos. Tal vez no recuerdes el nombre de cada personaje secundario, pero recuerdas cómo te sentiste cuando Jake Sully voló por primera vez. Esa sensación de libertad, de descubrimiento, de conexión con algo más grande. Eso es lo que permanece. Uno de los argumentos más repetidos contra Avatar es este. Es una historia simple. Y es cierto, pero eso no es un defecto. Es su mayor fortaleza. Avatar sigue la estructura del viaje del héroe, una narrativa tan antigua como la humanidad misma. Un forastero, un nuevo mundo, una transformación, un conflicto moral, una decisión que define quién eres realmente. Esta estructura aparece en mitos, religiones, leyendas y en historias que sobreviven siglos. ¿Por qué? Porque funciona a nivel psicológico. No importa tu idioma, no importa tu cultura, no importa tu edad. Todos entendemos lo que significa sentirse fuera de lugar. Todos entendemos la tentación del poder. Y todos entendemos el deseo de pertenecer a algo auténtico. Avatar no necesitaba ser compleja. Necesitaba ser arquetípica. Y eso la hace eterna. Aquí es donde Avatar se vuelve incómoda. Porque mientras pasan los años, su mensaje no envejece. Al contrario, se vuelve más relevante. Explotación de recursos, colonialismo moderno, corporaciones deshumanizadas, destrucción del medio ambiente, pérdida de conexión con la naturaleza. En 2009, estos temas eran importantes. Hoy, son urgentes. Pandora no es solo un planeta ficticio. Es un espejo que nos muestra qué estamos perdiendo. Y por eso Avatar resuena tanto con nuevas generaciones. No porque les diga qué pensar, sino porque les hace sentir, y cuando una obra logra eso, se vuelve culturalmente relevante por mucho tiempo. Durante años, muchos se burlaron de Avatar por tardar tanto en regresar. ¿Quién va a esperar 13 años por una secuela? La respuesta fue clara: millones. Avatar, The Way of Water, no llegó para revivir una franquicia muerta. Llegó para demostrar que nunca se fue. James Cameron entendió algo crucial. La escasez genera valor. Mientras otras sagas saturaban al público con estrenos constantes, Avatar se mantuvo en silencio. Ese silencio no fue ausencia. Fue expectativa acumulada. Y cuando regresó, el impacto fue brutal. Muchos estudios usan la tecnología para impresionar. Avatar la usa para servir a la historia. Cada avance técnico tiene un propósito narrativo. El 3D no era un truco barato, era una herramienta de inmersión. La captura de movimiento no buscaba realismo vacío, buscaba emociones auténticas. Por eso, incluso hoy, Avatar se sigue viendo mejor que muchas películas recientes. Porque no persiguió modas, construyó estándares. Y cuando estableces un estándar, te conviertes en referencia. Vivimos en la era del ruido constante. Franquicias que existen a base de tendencias. Personajes que sobreviven gracias a memes. Universos que necesitan estar en conversación todos los días para no desaparecer. Y en medio de ese ecosistema hiperactivo, Avatar parece jugar a otra cosa. No tiene guerras constantes en redes sociales. No divide al público en bandos irreconciliables. No necesita polémicas semanales para mantenerse relevante. Y, paradójicamente, eso es exactamente lo que la mantiene viva. El impacto cultural de Avatar no es inmediato ni estridente. Es lento, profundo y persistente. Mientras otras sagas buscan atención permanente, Avatar funciona como una experiencia que se queda en el subconsciente. No te persigue, pero vuelve a ti.
Este tipo de impacto es mucho más raro y mucho más poderoso, porque no depende del algoritmo, depende de la memoria emocional. La gente no habla de Avatar todos los días, pero cuando vuelve a aparecer, en un reestreno, una secuela o incluso una conversación casual, algo se reactiva. Y de pronto recuerdan cómo se sentía Pandora. Recuerdan la música. Recuerdan la sensación de inmersión. Eso no es casualidad. Las obras que generan fandom ruidoso suelen ser intensas, rápidas y altamente identificables con la identidad personal. Camisetas, frases, referencias constantes. Avatar va por otro camino. No te pide que la conviertas en tu personalidad. Te invita a visitar un mundo. Y esa diferencia es clave. Además, Avatar tiene algo que muchas franquicias envidiarían. Un público silencioso, pero masivo. Personas que no discuten en foros, que no hacen hilos explicativos, que no defienden la saga en cada comentario. Simplemente van al cine y regresan. Ese tipo de audiencia no parece impresionante en redes, pero es la más valiosa que existe, porque no está impulsada por la moda, está impulsada por la experiencia. Hay películas que pertenecen a un momento específico, y hay películas que pertenecen a personas, no a épocas. Avatar es una de ellas. Para muchos espectadores, fue la primera vez que el cine se sintió realmente inmersivo. Una experiencia que los absorbía por completo. Para una generación entera, Avatar no fue solo un estreno, fue un evento. Ir al cine a ver Avatar no era algo casual, era algo que se planeaba, se comentaba, se recordaba, y ese recuerdo se convierte en ancla emocional. Años después, cuando esa persona vuelve a verla, no solo revive la historia, revive quién era en ese momento de su vida. Eso es poder cultural real. Ahora ocurre algo aún más interesante. Una nueva generación está descubriendo Avatar sin el peso de la nostalgia. Para ellos, Pandora no es una película vieja, es un mundo nuevo. Y sorprendentemente, funciona igual de bien. ¿Por qué? Porque Avatar no depende de referencias de época. No está atada a modas culturales específicas. No envejece mal. Su lenguaje es visual. Su mensaje es humano. Su experiencia es sensorial. Eso la hace universal. Padres que la vieron en 2009 ahora la comparten con sus hijos. Personas que la experimentaron en 3D por primera vez, ahora la redescubren con mayor madurez emocional. Y cada generación encuentra algo distinto. Un niño ve aventura. Un adolescente ve identidad. Un adulto ve pérdida, culpa y redención. Las grandes obras culturales funcionan así. Crecen contigo. Y Avatar sigue creciendo. Muchos pensaron que Avatar era un golpe de suerte irrepetible. Una película. Un récord. Un momento histórico. Y ya. Pero esa lectura subestima algo fundamental. Avatar nunca fue pensada como una película aislada. Fue concebida como un universo narrativo a largo plazo. La diferencia es que ese universo no se construye a base de cantidad, sino de profundidad. Cada nueva entrega no busca solo continuar una historia, busca expandir la experiencia. Nuevos ecosistemas, nuevas formas de vida, nuevas culturas dentro del mismo planeta. Pandora no se agota porque está diseñada como un mundo vivo, no como un escenario reutilizable. Y aquí entra una de las decisiones más inteligentes detrás de la saga: el tiempo. Mientras otras franquicias aceleran su producción para mantenerse relevantes, Avatar se toma años. No por lentitud, por intención. Cada entrega llega cuando tiene algo que justificar su existencia. Eso genera confianza en el público. Confianza de que no estás consumiendo un producto fabricado en serie, sino una obra que se toma el tiempo de existir bien. Además, el mundo real sigue acercándose peligrosamente a los temas que Avatar plantea. Crisis climática, desconexión con la naturaleza, tecnología cinética. Mientras esas tensiones sigan creciendo, Avatar seguirá resonando.
no como profecía, sino como advertencia emocional. Y eso la mantiene relevante no solo como entretenimiento, sino como reflexión. La mayoría de las películas envejecen, algunas mal, otras con dignidad, pero muy pocas mejoran con los años. Avatar pertenece a ese último grupo, no porque sea perfecta, sino porque fue honesta con su propósito. Nunca intentó ser la más ingeniosa, nunca intentó ser la más citada, nunca intentó dominar la conversación diaria. Intentó algo mucho más difícil: hacer que el espectador sintiera, sentirse parte de algo, sentirse pequeño frente a un mundo más grande, sentir la pérdida de lo que podría desaparecer. Ese tipo de emoción no caduca. Por eso Avatar no necesita estar de moda. Por eso no depende del ruido. Por eso no se diluye con el tiempo. Porque cuando una historia conecta con algo esencialmente humano, el tiempo no la borra, la reafirma. Avatar sigue siendo un fenómeno cultural porque no vive en el presente inmediato. Vive en la memoria, en la experiencia, en esa sensación difícil de explicar que te hace querer volver a Pandora, incluso años después. Y mientras exista esa sensación, Avatar seguirá viva. Hay películas que envejecen mal, otras envejecen bien. Y luego, están las que parecen observarte de vuelta. Poltergeist no es solo una película de terror. Es una advertencia disfrazada de entretenimiento. Una historia que, según muchos, nunca debió filmarse. Porque mientras el público veía una familia atacada por fuerzas invisibles, algo invisible también parecía moverse fuera de cámara. Accidentes, muertes, decisiones cuestionables y una cadena de sucesos tan precisa que incluso hoy, más de 40 años después, sigue provocando una pregunta incómoda. ¿Qué precio se paga cuando juegas con lo desconocido? Este no es un video sobre fantasmas. Es un video sobre personas reales, decisiones reales y consecuencias que no estaban en el guión. Hoy vamos a recorrer toda la historia, sin exagerar, sin inventar, pero tampoco minimizando lo que ocurrió. Porque Poltergeist no solo asustó al público, asustó a Hollywood. A principios de los años 80, el cine de terror estaba cambiando. El público ya no quería solo monstruos, quería miedo en casa. Steven Spielberg, el rey del cine familiar, tenía una idea inquietante. ¿Qué pasa si el horror entra al lugar donde te sientes más seguro? Una familia normal, un barrio suburbano, un televisor. Nada más americano, nada más cotidiano. El guión de Poltergeist no hablaba de demonios clásicos. Hablaba de espacios, de territorios invadidos, de muertos olvidados bajo cimientos nuevos. Desde el inicio, el concepto tenía algo perturbador. La casa estaba construida sobre un cementerio. Y aunque eso parecía solo ficción, pronto la línea entre ficción y realidad comenzaría a borrarse. El rodaje comenzó en 1981. Todo parecía normal, al principio. Pero varios miembros del equipo hablaron después de una sensación constante, como si el set nunca estuviera en silencio. Ruidos cuando no había nadie, luces que fallaban sin explicación, objetos que no estaban donde los habían dejado. Nada que detuviera una producción, pero suficiente para incomodar. Uno de los técnicos dijo algo curioso años después. No era miedo, era incomodidad, como si estuviéramos invadiendo algo. Y entonces llegó la decisión que cambiaría todo. La escena de la piscina es hoy una de las más icónicas del cine de terror. Cuerpos emergiendo del lodo, huesos flotando alrededor de la protagonista. Lo que nadie imaginaba es que esos huesos no eran utilería. El equipo decidió usar esqueletos humanos reales, adquiridos legalmente, sí, pero reales. En los años 80 era común en facultades de medicina, pero no en sets de películas de terror. La actriz JoBeth Williams no fue informada. Descubrió la verdad después. Su reacción fue clara. Si lo hubiera sabido,
jamás habría entrado a esa piscina. A partir de ese momento, comenzó a hablarse de mala suerte, de energía extraña, de un rodaje que se sentía contaminado. Heather O'Rourke fue elegida casi por casualidad. Spielberg la vio comiendo en un estudio y supo que era ella. Tenía carisma, inocencia, una presencia magnética. Su frase, "They're here", se convirtió en una de las más famosas del cine. Durante las 2 primeras películas parecía sana, pero durante la tercera, algo cambió. Dolores, cansancio extremo, pérdida de peso. Los médicos dijeron que era estrés, luego gripe, luego nada grave, hasta que un día, Heather colapsó. Murió en 1988, con solo 12 años. La causa oficial: una obstrucción intestinal mal diagnosticada. La reacción fue devastadora y la coincidencia imposible de ignorar. La niña que interpretó a una niña atrapada entre mundos murió antes de terminar la saga. Dominique Dunne interpretaba a Dana, la hermana mayor. Tenía 22 años, carrera en ascenso, futuro prometedor. Un año después del estreno, fue estrangulada por su exnovio. Murió tras días en coma. La prensa conectó los puntos. 2 muertes jóvenes. Mismo elenco, misma película. Y así nació oficialmente el término: la maldición de Poltergeist. Oficialmente, el director era Tobe Hooper, pero muchos aseguran que Spielberg dirigía realmente. ¿Por qué importa esto? Porque Spielberg no podía dirigir legalmente otra película por contrato, y el estrés de mantener ese secreto fue enorme. Testimonios del equipo describen un ambiente tenso, decisiones contradictorias, confusión constante, un rodaje emocionalmente cargado. Y para quienes creen en lo paranormal, ese tipo de energía importa. Cuando se habla de Poltergeist, casi siempre se mencionan 2 nombres: Heather O'Rourke y Dominique Dunne. Pero lo que pocos saben es que la lista no termina ahí. Con el paso de los años, investigadores, periodistas y fanáticos comenzaron a notar algo inquietante: una cantidad anormalmente alta de tragedias relacionadas directa o indirectamente con la saga. Y aquí es donde la historia deja de ser una anécdota y empieza a incomodar de verdad. En Poltergeist 2, el villano principal no era un demonio con efectos especiales. Era el Reverendo Kane, un personaje delgado, cadavérico, con una sonrisa que parecía venir de otro mundo. El actor que lo interpretó fue Julian Beck. Lo que casi nadie sabía al ver la película es que Beck estaba muriendo en la vida real. Sufría cáncer terminal durante el rodaje. Su apariencia no fue maquillaje, no fue actuación, era real. Beck falleció poco después del estreno, y muchos espectadores notaron algo perturbador. No parecía actuar como un villano, parecía ser uno. Para algunos, fue solo un actor comprometido. Para otros, fue una coincidencia demasiado cruel. En la misma película participó Will Sampson, actor y músico nativo americano, conocido también por One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sampson enfermó poco después del rodaje. Murió en 1987 por complicaciones médicas. Otra muerte más. Otro nombre que se sumaba a la lista. 3 actores fallecidos en menos de una década, relacionados con la misma franquicia. Aquí es donde la narrativa cambia. Ya no es una tragedia, es un patrón. Por separado, cada caso tiene explicación racional: enfermedad, violencia doméstica, errores médicos. Pero juntos construyen una sensación difícil de ignorar. El cerebro humano está programado para buscar significado, y cuando las coincidencias se repiten, la mente empieza a unir puntos. Especialmente cuando la historia original habla de muertos que no descansan, terrenos profanados, espíritus atrapados. El paralelismo es inquietante. Lo más extraño no fue lo que pasó, sino cómo Hollywood reaccionó. No hubo homenajes conjuntos. No hubo documentales oficiales por años.
No hubo explicaciones profundas, solo silencio. Y cuando Hollywood guarda silencio, la leyenda crece. Aquí es donde entramos al terreno más peligroso. Porque hablar de una maldición no significa necesariamente fantasmas. A veces, significa mentes humanas bajo presión. Las historias tienen poder, especialmente las que se repiten. Cuando suficientes personas creen que algo está maldito, comienzan a interpretar la realidad bajo ese filtro. Un accidente deja de ser un accidente. Una enfermedad deja de ser azar. Se convierte en señal. Poltergeist no solo era una película, era una narrativa constante sobre muerte, espíritus y tránsito entre mundos. Y quienes participaron en ella vivieron dentro de esa narrativa durante años. Los actores no solo fingen emociones, las experimentan. Niños actuando miedo real, adultos repitiendo escenas de pánico, jornadas largas, estrés, presión mediática. Todo eso deja huella, especialmente en menores de edad. Heather O'Rourke pasó la mitad de su vida interpretando a una niña perseguida por fuerzas invisibles. Eso no es inofensivo. Hay una teoría aún más inquietante. Algunos investigadores sostienen que Poltergeist funcionó como una especie de ritual involuntario, no mágico, sino simbólico. Piensa en esto. Se usaron esqueletos reales, se recrearon entierros, se repitieron frases invocadoras, se construyó una narrativa sobre espíritus desplazados. Todo eso, repetido cientos de veces, por decenas de personas, ¿puede dejar una marca psicológica colectiva? Para muchos, sí. A partir de los años 90, la maldición de Poltergeist ya era parte de la cultura pop. Documentales, libros, especiales de televisión. Cada nueva tragedia, incluso ajena, era añadida al mito. Y el mito crecía. No porque fuera comprobable, sino porque era irresistible. Si Poltergeist fuera solo una película vieja, habría sido olvidada. Pero no lo fue. No es el payaso, no es el armario, no es la televisión. Es la idea de que tu hogar no es seguro. Ese miedo no envejece. Hoy no tememos a televisores sin señal. Tememos a cámaras que nos observan, algoritmos que nos escuchan, espacios que no controlamos. Poltergeist fue adelantada a su tiempo. They Are Here ya no suena paranormal. Suena tecnológico. Notificaciones. Vigilancia. Presencias invisibles. El mensaje sigue vigente. Las historias normales terminan. Las malditas, no. Poltergeist nunca tuvo un cierre definitivo. Nunca hubo una explicación oficial. Nunca hubo paz completa. Y eso la mantiene viva. Hoy Poltergeist es estudiada no solo como cine, sino como fenómeno cultural. Una película que cruzó una línea invisible. Y quizás, solo quizás, el verdadero miedo no es que estuviera maldita. El verdadero miedo es preguntarnos, ¿por qué seguimos hablando de ella? Imagina que estás dormido, profundamente dormido. Tu cuarto está en silencio, tu respiración es tranquila, y de pronto, en mitad de la noche, despiertas gritando. Tu corazón explota en pánico, pero nadie te escucha, porque en la mañana, lo único que encuentran es tu cuerpo sin vida. Cuando Wes Craven estrenó Pesadilla en la calle del infierno en 1984, el mundo quedó traumatizado y fascinado por Freddy Krueger, el asesino que atacaba a las víctimas en sus sueños. Pero pocos sabían que la idea de un enemigo mortal dentro del mundo onírico no era del todo ficción. Detrás de esta historia había un fenómeno real. Casos documentados de jóvenes que murieron mientras dormían, sin explicación aparente. Y lo peor, muchos habían descrito pesadillas aterradoras antes de morir. Hoy vamos a contar esa historia, el origen del miedo, el caso real que inspiró a Freddy Krueger y el impacto cultural de una película que redefinió el terror para siempre. Si crees que Freddy Krueger es solo un villano de cine,
Prepárate para descubrir una verdad que no te dejará dormir. Antes de empezar, activa la campanita, dale like y cuéntanos. ¿Podrías dormir si supieras que algo puede matarte en tus sueños? Para entender cómo nació Pesadilla en la calle del infierno, hay que viajar al Hollywood de principios de los años 80. El terror estaba dominado por asesinos físicos: Michael Myers, Leatherface, Jason, monstruos que mataban con cuchillos, motosierras o machetes. Pero Wes Craven quería algo distinto. Craven era un profesor convertido en cineasta. Ya había impactado con The Last House on the Left y The Hills Have Eyes. Pero mientras los slashers copiaban la fórmula una y otra vez, Craven buscaba un horror más psicológico, más profundo, más inevitable. Más específicamente, sus sueños. La idea surgió cuando Craven leyó un artículo de periódico que describía algo aterrador. Jóvenes que morían mientras dormían, después de haber contado que estaban teniendo pesadillas horribles. Eso quedó grabado en su mente. Entonces creó a Freddy Krueger, el villano con sombrero, jersey de colores, guante metálico y el rostro quemado. Un asesino que no necesitaba entrar por una ventana o romper una puerta, porque ya estaba dentro de tu cabeza. Y así, en los años 80, nació uno de los monstruos más icónicos del cine. Pero lo que muy pocos sabían era que el miedo a morir en un sueño era completamente real. Cuando Pesadilla en Elm Street llegó a los cines, nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Costó alrededor de $1.8 millones y recaudó más de 57 millones. Fue un éxito mundial y un fenómeno cultural instantáneo. Robert Englund se convirtió en Freddy Krueger, un villano que no solo mataba, sino que disfrutaba hacerlo. Freddy tenía personalidad, humor retorcido y carisma. Era tan aterrador como fascinante. Pero más allá del maquillaje y la sangre, la película planteaba un terror profundo. ¿Y si tu mente no es un lugar seguro? ¿Y si tu peor pesadilla puede matarte en la vida real? Ahí fue donde Elm Street cambió las reglas del juego. Tomó un concepto psicológico y lo convirtió en horror puro. No era Freddy quien te atrapaba, era tu propio sueño. Dormir, el acto más común del mundo, convertido en un campo de batalla. Pero lo más perturbador es que Wes Craven no se inventó esa idea. La encontró. Ahora llegamos al punto clave, el caso real, el detonante de la historia. A finales de los años 70 y principios de los 80, empezaron a aparecer en Estados Unidos reportes médicos inusuales. Jóvenes, principalmente migrantes del sudeste asiático, en particular de la comunidad Hmong, que morían mientras dormían. Lo más extraño era esto. Eran hombres jóvenes, sanos, sin historial médico grave, que simplemente no despertaban. Un caso en particular llamó la atención. El de un joven que llevaba semanas diciendo que algo lo perseguía en sus sueños. Sus padres intentaron ayudarlo, le dieron medicinas para dormir, pero él decidió hacer algo aterrador. Se negó a dormir. El chico pasaba noches enteras despierto. Tenía miedo. Decía que si se dormía, iba a morir. Al final, el cuerpo no aguantó. Cayó dormido. Esa misma noche, los gritos despertaron a la familia. Cuando entraron al cuarto, el joven estaba muerto. No había explicación. No hubo ataque cardíaco. No hubo convulsión aparente. Solo un grito. Y después, nada. Este fenómeno fue estudiado y clasificado bajo el nombre de SUNS, Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome, o síndrome de muerte súbita nocturna. Muchos de los casos provenían de la comunidad Hmong, desplazada por la guerra de Vietnam. Para algunos investigadores, el fenómeno tenía raíces genéticas. Para otros, traumas psicológicos. Para los miembros de la comunidad, demonios nocturnos. La comunidad tenía una figura mítica conocida como Dab Tsog, un espíritu maligno que se sienta sobre el pecho de los durmientes y roba su aliento. Historias similares existen en muchas culturas. El mare europeo, el Old Hag en el Caribe, Incubus, Succubus
en la Edad Media. Siempre la misma idea. Algo que ataca cuando estás dormido. Pero aquí era distinto. Aquí había cuerpos. Aquí había muertes. Y Wes Craven leyó sobre esto en un periódico. Un joven inmigrante que murió mientras dormía tras una pesadilla aterradora. Craven quedó tan fascinado y perturbado que dijo: si hay algo que puede matarte en un sueño, ¿qué pasa si eso se convierte en un villano? Así nació la idea base. Un asesino que ataca donde nadie puede defenderse. Ahora que ya conocemos la raíz real, toca entender cómo ese fenómeno se convirtió en Freddy Krueger. Freddy no es un demonio asiático, ni un espíritu cultural. Freddy es una construcción cinematográfica, pero su esencia viene de un miedo verdadero: morir en sueños. Craven diseñó a Freddy con 3 metas: que fuera visualmente inolvidable, psicológicamente invasivo y culturalmente perturbador. Craven quería un arma primitiva, casi animal, no una pistola ni un cuchillo, sino algo hecho a mano. Así nació el guante de cuchillas. El rostro quemado refleja trauma, dolor, deformidad y el fuego, símbolo universal del infierno. Todo inspirado en un acosador real que Craven vio cuando era niño. Es así como un sombrero y el suéter a rayas eran elementos cotidianos, convertidos en terror. Pero el detalle maestro fue este: Freddy no existe en el mundo físico, solo en los sueños. Esa frontera entre realidad y pesadilla es exactamente la misma que vivieron los afectados por el SUNS, jóvenes que describían ataques nocturnos antes de morir. Ahí está el puente entre ficción y realidad. Pero Freddy no se quedó en el terror, se convirtió en fenómeno pop. Había mercancía, series animadas, disfraces e incluso videojuegos. Un monstruo cultural que cruzó generaciones. Mientras Freddy se volvía famoso, el fenómeno real seguía siendo investigado. El SUNS no era ficción. Estudios médicos lo documentaron en Estados Unidos, Filipinas, Laos, Vietnam y Camboya. La comunidad médica quedó desconcertada. Otros casos también se documentaron entre refugiados que sufrían estrés postraumático, terrores nocturnos y miedo a dormir. Algunos sobrevivientes contaban historias muy similares: presencias nocturnas, parálisis del sueño, gritos. Algunos testimonios decían: yo no quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, algo venía hacia mí. Craven nunca dijo que Freddy fuera una representación literal del SUNS, pero sí confirmó muchas veces que estos acontecimientos fueron la chispa inicial. Hoy, décadas después, Freddy sigue vivo en memes, TikToks, Halloween y cine, mientras el fenómeno real es estudiado bajo términos como muerte súbita arrítmica o trastornos del sueño, pero sin una explicación única que lo resuelva todo. Eso es lo más inquietante. La ciencia no puede explicarlo todo, la cultura tampoco, y el cine solo hace la pregunta más aterradora. Freddy Krueger es ficción, Hollywood, efectos especiales, pero el miedo que lo originó es real. Pesadilla en la calle del infierno no solo fue una película de terror, fue un espejo del terror humano más básico: el miedo a perder el control, el miedo a dormir, el miedo a morir. Ahora que conoces la historia real detrás de la película, responde algo en los comentarios. ¿Vas a poder dormir esta noche? Si te gustan las historias de cine, misterios y los casos reales increíbles, suscríbete, deja tu like y comparte. Nos vemos en la próxima, si es que despiertas.